¿Cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con el santo Dios del universo? ¿Cómo puede pasar eso? Se pregunta porque, hermanos, como usted sabe, Dios es perfectamente justo. Él es luz, ¿cierto? Como afirma el apóstol Juan, y en él no hay oscuridad, dice 1 de Juan 1:5. Es decir, él es totalmente santo, libre de todo defecto moral o impureza. Por otra parte, toda la humanidad ha pecado contra Dios y por tanto está destituida de ese santo estándar, como dice Romanos 3:23. Por nuestro pecado, el hombre se ha convertido en la oscuridad misma que no tiene comunión con el Dios de luz. Todos han quebrantado su ley y así han dado lugar a la pena por sus crímenes, que son ¿qué? Son la muerte y la condenación. Eso dice Romanos 5:16 y Romanos 6:23. Entonces, para que los pecadores puedan tener una buena noticia, las consecuencias creadas por quebrantar la ley de Dios y estar apartados de Dios deben ser separadas, deben ser quitadas esas consecuencias, deben ser superadas, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder eso? Mire, en cada era de la historia humana, la religión, entendida básicamente como cualquier sistema de creencia y adoración de un dios, ¿no? O de dioses en algunas partes, ese sistema de creencia ha respondido siempre que podemos llegar al cielo si somos buenas personas. Eso es lo que dice las religiones, que podemos llegar a Dios, al cielo, si somos buenas personas. Entonces, esos diversos sistemas religiosos del mundo inventan listas de rituales y ceremonias que deben ser realizados para conseguir una medida de justicia que puede ser útil en el tribunal de Dios. Sin embargo, hermanos, la respuesta que Jesús mismo proporciona a esta pregunta no deja de desconcertar a los oyentes, ya que él dice en Mateo 5:20 esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en la época de Jesús, hermanos, los escribas y los fariseos eran el modelo o patrón de la justicia ceremonial de Israel. Ellos eran la élite religiosa. De ahí que todos en la sociedad judía habrían esperado que los escribas y los fariseos hubieran alcanzado la justicia que Dios requiere. Pero no fue así, ¿verdad? Jesús afirma que para que el hombre entre al cielo, y no puede ser así porque Jesús afirma que para que el hombre entre al cielo necesita una justicia que supere incluso a las personas más religiosas y devotas. Y en realidad va más allá que eso todavía, pues tan solo unos versículos después, ahí en Mateo 5:48, Jesús asevera esto: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, según las palabras de Jesús, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, no necesita tan solo ser una buena persona, ¿cierto? Es necesario que sea una persona perfecta. Tiene que tener una justicia perfecta, porque Dios mismo es perfecto y Él demanda perfección, requiere perfección. Así que desde el mismo comienzo,
Es necesario entender que la salvación es una cuestión de justicia. Y ninguna persona alcanza la justicia que Dios demanda, que es perfecta. Ninguna persona alcanza la justicia que Dios demanda porque debe ser una justicia perfecta. Por eso las personas, todas las personas, están condenadas a la muerte espiritual eterna porque carecen de la justicia que un Dios perfectamente santo posee y exige para la comunión con Él. Y la única forma en que los pecadores puedan reconciliarse con Dios es que reciban la justicia que le pertenece a Dios mismo. Amén. De la única manera que los pecadores pueden ser pueden reconciliarse con Dios, con el Dios Santo, es que reciban la justicia de Dios mismo, la justicia de Dios. Por esta razón, la presentación del argumento principal del libro de Romanos, que es el tratamiento más exhaustivo de la justicia en todas las escrituras, este retoma el tema de la justicia. En Romanos 1, 16, 17 dicen, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Precisamente porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De manera que el Evangelio salva, oiga bien, de manera que el Evangelio salva porque Dios le da su propia justicia al hombre. Amén. El Evangelio salva porque Dios le da su propia justicia al hombre. No es por nada más. Algunos están por ahí creyendo otras cosas. El resto del Nuevo Testamento también da testimonio de esta verdad. Pablo resume la esencia del Evangelio catalogándola como la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3:22. Romanos 3:20 al 26 también habla de ello. Por tanto, si Israel no alcanzó la salvación, fue por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, como dice Romanos 10:3. Amén. Por ello a Cristo mismo se le describe como el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. De manera que el propósito explícito para el cual el Padre hizo que su Hijo fuera pecado en la cruz es para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. En realidad, Jesús tenía que morir precisamente porque la ley solo podía condenar. Por eso murió Jesús, porque la ley solo puede condenar. La ley no salva, condena. Nunca la ley podía proveer la justicia que trae salvación y vida, como dice Gálatas 2:21, Gálatas 3:21 al 24. También al hablar de su propia conversión, mire, Pablo define la naturaleza del cristianismo mismo en términos de justicia, cuando se describe a sí mismo como el verdadero creyente, como no teniendo mi propia justicia, dijo Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Es pues evidente, hermanos, que la doctrina de la justificación fluye del centro mismo del corazón del Evangelio y del alma del cristianismo mismo. Amén. Es como declaró Martín Lutero, el artículo por el cual la iglesia está firme o cae concierne a la única forma en que el hombre pecaminoso puede ser declarado
justo a los ojos de Dios. Amén. Pero la respuesta del hombre es intentar siempre, ¿qué? El hombre siempre quiere intentar ordenar su vida mediante algún estándar moral o ritual, ¿cierto? El hombre siempre quiere eso, quiere ordenar su vida mediante rituales o estándares morales. Si lo hace con éxito, puede contribuir en algo a su salvación y por tanto puede alcanzar su justicia aceptable para su Dios. Esto es lo que piensa y ha pensado el hombre siempre. Sin embargo, la Biblia niega sistemáticamente que alguien pueda ser justificado por obras. La Biblia niega sistemáticamente que alguien pueda ser justificado por obras. En su lugar, la salvación es la justicia de Dios imputada al creyente por gracia, solo por medio de la fe en Cristo, como se explica en Romanos 3, 21 al 28, que dice esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Y en Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y como dice Gálatas 3:21 al 26, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí están estos textos tan claros, tan explícitos. Así, la distinción no podría ser más clara, ¿cierto? En estos pasajes, el apóstol Pablo está contrastando el cristianismo bíblico con el judaísmo en particular, porque lo que afirma sobre este se puede aplicar a cualquier otro sistema religioso en el mundo. En conclusión, solo han existido siempre, hermanos, en todos los tiempos, dos religiones: la del logro humano, por el cual el hombre se esfuerza para contribuir a su propia justicia, y la religión del logro divino, por el cual Dios efectúa la justicia por la vida santa y la muerte sustitutiva del Hijo de Dios, y después proporciona gratuitamente esa justicia como don por medio de la fe solamente.
Como comprenderá, la religión del logro humano abarca cualquier otro sistema religioso en la historia de la humanidad, desde la búsqueda del nirvana, como dice allá en el budismo, o los 5 pilares del Islam, hasta los sacramentos y los actos de penitencia del catolicismo romano. Por tanto, solo el cristianismo bíblico es la única religión de logro divino, porque al ser los cristianos justificados solo por la fe, su estatus ante Dios no está en modo alguno relacionado con el mérito personal. De tal manera que las buenas obras y la santidad práctica no son las bases para la aceptación de Dios. No son las bases para la aceptación de Dios. Pues Él recibe como justos a aquellos que creen, no por alguna cosa buena que vean ellos, sino exclusivamente sobre la base de la justicia de Dios que se cuenta por gracia a su favor, tan solo por medio de la fe. Como expresa Pablo en Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por consiguiente, podemos definir la justificación como ese acto instantáneo de Dios. Ahorita se lo voy a resumir un poco más. Ese acto instantáneo de Dios por el cual le imputa al pecador que cree, como don de su gracia, la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe solamente, y lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos, y perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de toda condenación. Eso es la justificación. En otras palabras, la justificación es el acto legal de Dios por medio de cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Jesucristo. Eso es, la justificación es el acto legal de Dios por medio de cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Jesucristo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es desglosar los elementos de esta definición. Y empecemos por decir hoy que la naturaleza de la justificación es una declaración legal. Eso es lo que es. Esa es la esencia de la justificación. Es una declaración legal, no es más. Vamos a verlo. Y antes de examinar cualquier aspecto, debemos tener claro lo que la Biblia enseña respecto a la naturaleza de la justificación misma. Y la Biblia enseña que la justificación es una declaración legal o forense de justicia y no una impartición o infusión de justicia. ¿Sí entendió eso? Lo que le estoy diciendo es que la justificación es una declaración. Es decir, usted es justo, pero no es una infusión de justicia. No es decir que usted es justo en su comportamiento, totalmente justo. Usted es, para que me entienda, la justificación declara justo al creyente, no le da justicia al creyente. La justificación describe aquello que Dios declara sobre el creyente y no lo que hace para cambiarlo, porque en la justificación no hace nada Dios para cambiarlo a usted, simplemente lo declara justo. En realidad la justificación misma no efectúa, no efectúa la justificación misma, no efectúa cambio real alguno en la naturaleza o el carácter del pecador. ¿Ve? La justificación no hace ningún cambio en la naturaleza o el carácter del pecador. Es un cambio instantáneo, pero de estatus de uno ante Dios. Usted deja de ser culpable y ahora es justo delante de Dios, ¿cierto? Es declarado justo. Y no, entonces es un cambio de estatus del creyente ante Dios y no una transformación gradual
que se produce dentro de aquel que es justificado. No, señor. Así que no es un acto de renovación, como lo es, por ejemplo, la regeneración. No. Tampoco es un proceso de renovación. Eso no es la justificación. No es un proceso de renovación tal como lo es la conversión y la santificación. Entonces no hay que confundir eso, ¿eh? Pues la justificación no afecta la condición, sino el estado del pecador. ¿Amén? ¿Lo entiende? Ahora, para que usted lo comprenda un poco mejor, quiero darle algunos casos de declaraciones legales que, como la justificación, son bastante comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un ministro declara: por el poder que se me ha concedido, yo os declaro marido y mujer, ¿cierto? En un matrimonio. Cuando un ministro hace esto, ahí existe un cambio al instante en el estado legal de la pareja que tiene ante él, ¿cierto? Pues segundos antes, la ley los consideraba dos individuos distintos. Sin embargo, en base a este pronunciamiento, su estatus legal ante Dios y ante la sociedad cambia por completo. ¿Amén? Cambia por completo. Y aunque esta declaración tiene implicaciones profundas que transforman la vida, ¿cierto? Porque no es lo mismo vivir yo solo que vivir con otra persona. Nada en el carácter o en la naturaleza de esa pareja cambia como resultado de las palabras del ministro. Solo es una declaración legal. Amén. Por poner otro ejemplo, para que lo entienda más. Cuando el portavoz de un jurado, ¿cierto?, anuncia al tribunal que el acusado no es culpable, el estatus legal de este cambia instantáneamente, ¿cierto? El estatus legal, el estado legal, cambia de este instantáneamente. Porque segundos antes, la ley lo consideraba ¿qué? Culpable o acusado. Bueno, como acusado más bien. Lo consideraba como acusado porque la ley dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, lo consideraba acusado. Sin embargo, como resultado del veredicto del portavoz, no es culpable a los ojos de la ley. Amén. Con todo, el veredicto del jurado no hace al hombre no culpable, ¿cierto? El jurado dijo, bueno, declara que el acusado no es culpable, pero eso no hace a este hombre no culpable. ¿Sí entiende? ¿O no entiende? A ver, ¿quién no entiende? Decir un jurado. Entonces, todos entendieron. Qué maravilla. Muy bien, señor. Vuelvo y le digo, cuando un portavoz del jurado anuncia que el acusado no es culpable, dice, este hombre no lo hemos hallado culpable, pues eso cambia instantáneamente el estatus legal de este hombre, ¿cierto? Porque antes estaba considerado como acusado y ahora no es culpable, pero como resultado de ese veredicto de no es culpable, es ante los ojos de la ley, ¿cierto? Pero eso no dice que este hombre sea inocente, que completamente inocente, o sea, que no sé, que sea alguien totalmente correcto, me refiero. Sus propios actos son los que van a demostrar, son la base de si es culpable o inocente. Amén. Entonces el veredicto declara su vida libre de el veredicto no es que declare libre la vida de ese hombre de toda maldad, ¿cierto? No. El anuncio del portavoz declara simplemente el estatus del acusado ante la ley. De manera similar, la justificación de la que hablan las escrituras, de la que estamos hablando hoy aquí, es el veredicto divino de no culpable, totalmente justo, pronunciado sobre el pecador. No obstante, en el caso de la justificación, no se trata de que el acusado sea inocente, de que nosotros seamos inocentes. No se trata de eso, sino de que otro
ha pagado por completo la pena por nuestros delitos. Ahora bien, el desacuerdo respecto a la naturaleza de la justificación que existe fue uno de los debates claves de la Reforma Protestante, por lo que sigue dividiendo el cristianismo bíblico y el catolicismo romano hasta el día de hoy. Eso nos divide completamente. La teología católica romana enseña que la justificación no es meramente forense, sino transformadora. Eso es lo que dicen ellos. Que la justificación no es solamente una declaración legal forense, sino que transforma. Y ya vimos que no pasa eso y vamos a seguir viéndolo. En otras palabras, según esta doctrina, según la religión tradicional, justificar no significa declarar justo, sino hacer justo. ¿Ve que hay una gran diferencia? Estamos diciendo que la justificación es declarar justo, no hacer justo. Ellos dicen que hace justo a las personas. Pero aunque la gracia salvadora de Dios sabemos que es transformadora, por supuesto, y que aquellos que son declarados justos en la conversión serán hechos progresivamente justos durante el transcurso de su vida cristiana. Sin embargo, esta transformación progresiva no define la justificación bíblica. Eso es lo que está definiendo esa transformación progresiva, lo que define es que la santificación. Entonces aquí ellos tienen un problema. Ellos están uniendo o metiendo la justificación, o más bien la santificación en la justificación. Cuando no se distinguen estas dos aplicaciones que son íntimamente relacionadas, ¿cuáles? Justificación y santificación. Cuando no se distinguen como deben de distinguirse, pues aunque están relacionadas, son distintas, son dos cosas distintas de la redención. Entonces ahí estas personas del catolicismo romano hunden la santificación en la justificación. Amén. Por eso ellos dicen que la justificación hace justo a las personas. ¿Cuál es la consecuencia inevitable de esto? Es que la propia justicia imperfecta del creyente sustituye la perfecta justicia de Cristo como única razón de la justificación. Imagínense lo que sucede. Y el resultado es que mi propia justicia es por la ley y no es la justicia salvadora de Dios como debería ser. Amén. Entonces, allá, según eso, ellos se salvan por su propia justicia, no por la justicia de Dios. Y por causa de esto, de no entender la naturaleza de la justificación como una declaración legal y en su lugar tergiversarla en un proceso transformador, se destruye el fundamento mismo del Evangelio. Y las escrituras mismas testifican de esta verdad, ya que los escritores bíblicos con frecuencia usan los términos justificación y rectitud de un modo que debe ser declarativo en lugar de ser transformador. Porque como se ha explicado ya, los jueces no hacen justos o malvadas a las personas, ¿cierto? Los jueces no hacen justos o malvadas a las personas. Ellos dictan veredictos de acuerdo a las pruebas, ¿cierto? Y a todo el proceso. Pero ellos no están eh, infundiendo justicia o maldad en las personas, en la naturaleza o el carácter de la persona. En su lugar, el juez meramente declara que un acusado es inocente o es culpable. Y en realidad, Dios pronuncia desgracia, hermanos, sobre aquellos que justifican al impío mediante cohecho, como indica Isaías 5:23, porque el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Abominación a Jehová, como dice Proverbios 17:15. Entonces, si la justificación fuera transformadora,
como podría decirse, perdón, si esa justificación, si la justificación fuera transformadora, hiciera algún proceso de transformación, ¿cómo podría decirse que hacer justo al impío es una abominación? ¿Cierto que no? No me podría decir eso. Por el contrario, entonces, transformar el carácter de una persona impía e infundirle justicia sería un acto justo. Así que, hermanos, un entendimiento transformador de la justificación viola el sentido de estos textos, porque dice que usted no puede declarar al impío justo, hacer justo más bien al impío, ¿verdad? Entonces usted no puede hacer de un impío justo, porque eso que es abominación a Dios. Entonces la justificación no es transformadora. Justificar al impío no es hacerlo justo, sino declararlo justo cuando no lo es. ¿Lo entendió ahora mejor? Le repito, justificar al impío, o sea, al pecador, a nosotros. Justificar al impío no es hacerlo justo, sino declararlo justo cuando no lo es. Dios nos declara justos cuando no solo somos, no somos justos. Él nos declara justos y no somos justos porque ¿qué? Porque no lo somos, en nuestra naturaleza no somos justos. Nos declara justos en base a qué? A la justicia perfecta de Cristo, porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. El Nuevo Testamento presenta pruebas adicionales de la naturaleza declarativa de la justificación. ¿Y por qué? La Escritura dice que la naturaleza de la justificación es declarativa. Lo dice en primer lugar porque la justificación demuestra ser declarativa y no transformadora en aquellos casos en los que se dice que Dios es quien es justificado. Por ejemplo, en Lucas 7:29 dice esto: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿El pueblo y los publicanos justificaron a Dios? De manera que si el sentido de la justificación fuera transformador, esto sería ni más ni menos que una blasfemia, porque la noción o la idea aquí de que el pueblo y los recaudadores de impuestos pudieran haber efectuado una transformación moral positiva en Dios es un completo disparate. ¿Sí entendió? La traducción de la Biblia de las Américas, este mismo texto, presenta adecuadamente el sentido en la traducción de este texto, pues dice, en vez de decir justificaron a Dios, dice reconocieron la justicia de Dios. ¿Ve? Porque es bueno que usted, cuando estudie la escritura, lea las distintas traducciones y versiones. Es decir, la justicia de Dios fue reivindicada y demostrada, como dice también por allá Romanos 3:26. En segundo lugar, la justificación suele contrastarse claramente con la condenación. Y esto habla de un modo obvio, de una declaración legal. También ese contraste de la justificación con la condenación, eso nos habla de que es una declaración legal. En Romanos 8:33-34 leemos esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Así, el acto justificador de Dios contrasta claramente con acusar y condenar. Pero condenar a alguien no significa hacer a esa persona impía. Solo quiere decir emitir un veredicto y declarar que es impía. Por tanto, para que se sostenga el paralelo entre la justificación y la condenación, también debemos entender que la justificación no significa ser justo, sino declarar justo. Amén. Declarar justo. Por consiguiente,
cuando vamos a los textos que hablan de que Dios justifica al creyente en un sentido salvador, deberíamos comprenderlos como alusión a la declaración instantánea de Dios respecto a que el pecador se encuentra en un estado de aceptación ante él. ¿Ve? Entonces estos pasajes enseñan que Dios declara justo al creyente como don de su gracia, que el creyente recibe solamente por fe al margen de las obras. No tienen nada que ver las obras. Amén. Creo que con esta exposición es suficientemente claro que el acto legal de Dios de la justificación es meramente una declaración legal, simplemente una declaración legal. No es un acto que transforme, que cambie, que dé justicia, que nos haga justos. No, simplemente es la declaración de que somos justos en base a la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, la doctrina de la justificación explica verdaderamente cómo nosotros, siendo injustos, siendo impíos, pecadores, culpables, cómo podemos reconciliarnos con un Dios justo y santo. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Porque al creer en Jesucristo, Dios nos imputa la justicia perfecta de su Hijo, que es la que se requiere. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Nunca nosotros podríamos producir esa justicia. Nunca nosotros podríamos alcanzar esa justicia. Porque es la justicia perfecta de Dios, que solo Cristo tiene. Y que al creer una persona en Él, arrepentirse y creer en Él, esa justicia de Cristo le es imputada a Él, para que pueda ser reconciliado con Dios. Amén. Entonces creo que es bastante claro que la justificación nos declara que justos, no nos hace justos. Entonces no se vaya a creer muy justo, ¿oyó? No se vaya a creer muy justo, porque usted no es justo. El justo es Cristo. Y por medio de su justicia es que ahora hemos sido reconciliados con nuestro Dios gran y santo y justo Señor. Entonces, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor.